Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Un gusto compartir con ustedes este cuarto encuentro del curso de actualización de formación profesional continua de procedimientos y normativas en la gestión de empresas agropecuarias. Estamos en el cuarto encuentro o la cuarta clase, donde vamos a ver un poquito de las nociones básicas de la contabilidad como herramienta administrativa. Vamos a recordar un poquito que en las etapas del proceso administrativo, como podemos ver en el gráfico, habíamos hablado y vamos a hacer hincapié de la etapa del diagnóstico y la etapa del control, en donde vemos que tanto en estas etapas se necesita de ciertas herramientas como ser la contabilidad para poder saber, digamos, qué le está pasando a la empresa, cuáles son los problemas que tiene la empresa y cuál es la raíz de estos problemas, cuáles son las causantes de estos problemas, ¿sí? A través de herramientas como la contabilidad, ya sea plan de cuenta, balance general, análisis de costo, análisis financiero y demás, ¿sí? Así poder saber, digamos, qué tipo de medidas correctivas se pueden hacer para poder mitigar estos problemas si es que los hubiera y para ver si estamos a tiempo, digamos, de resolver lo que le está pasando, así tratar de ir sobre los objetivos y las metas propuestas al principio. Bueno, más que nada eso, también recordar que la administración es una ciencia en las cuales interviene diferentes tipos de ciencias como ser la matemática, la física, la sociología, el derecho y la contabilidad, propiamente dicha, entre otras ciencias. ¿Sí? Hay muchas definiciones en lo que es la contabilidad, entre las más importantes y la más completa es la siguiente: es una técnica que registra, ordena, clasifica, procesa, analiza e interpreta sistemáticamente toda la información de las transacciones comerciales económicas que se realizan en la empresa agropecuaria, ¿sí? O sea, es una herramienta fundamental para el diagnóstico. La contabilidad refleja los costos económicos que ocurren en una empresa a través del estado de resultado y el estado que sería el balance general. Hay otro tipo de estado que es el resultado acumulativo, que no lo vamos a ver en este momento. Tenemos la contabilidad financiera, que es la que se encarga del control interno de la empresa, también de la determinación de los beneficios o las utilidades generadas. Encontramos también la contabilidad gerencial o de la administración, que se encarga de los costos de producción, donde recordamos que los costos es la expresión monetaria de todo lo necesario para atraer y mantener los factores de la producción en una actividad determinada, ¿sí? Del presupuesto, de las tasaciones o evaluación de los bienes, de la medición de los ratios financieros, los índices financieros, del control del costo. Acordémonos un poquito que en las clases anteriores habíamos dicho que los costos, los componentes del costo eran los gastos, las amortizaciones, los intereses, que eso lo vamos a ver en la próxima clase y con mayor profundidad, ¿no? En donde los factores de la producción, habíamos comentado que la producción no puede ser posible si alguno de esos faltase, en donde encontramos los factores primarios, secundarios, encontramos lo que era el capital, el recurso humano, el trabajo, los derechos, las patentes, la habilidad empresarial, que vendría a ser la destreza o el liderazgo que tiene el productor o el productor empresario para poder, digamos, tomar las decisiones y poder tomar en forma más eficientemente cuál es la mejor combinación de tales recursos limitantes para obtener una maximización de los beneficios a un mínimo costo. Hay que hacernos unas preguntas muy importantes con respecto a cuáles son las funciones básicas de la contabilidad, ¿sí? Una de ellas es que nos suministra información a terceras personas de la empresa, por ejemplo la fiscalía. También genera información adicional para el manejo de la empresa, para nosotros mismos, ¿no?
para saber, digamos, cuáles son los movimientos que se están haciendo actualmente en la empresa y con qué espalda financiera, digamos, cuenta el productor para hacer frente a diferentes tipos de créditos, y si es que a través de esta espalda financiera, etcétera, se puede, digamos, llegar a invertir, o qué tipos de deuda tiene el empresario, productor y demás. Con respecto a las herramientas de la contabilidad, en las cuales encontramos lo que es el balance general, en las cuales podemos decir que es una enunciación ordenada de los bienes, derechos y obligaciones de una empresa en una determinada fecha, ¿sí? Es una fotografía que refleja todo lo que tengo en un cierto espacio y tiempo determinado, ¿sí? Es como una foto que se toma. Con respecto al estado del resultado, es la descripción de los hechos y factores que dieron lugar a la variación de los resultados económicos de la empresa durante el periodo considerado, en las cuales hablamos en este caso de pérdidas y ganancias, que vamos a ver más adelante. También podemos decir que los bienes es todo lo que la empresa posee, ¿no? Es todo lo que tiene la empresa, es todo lo que es, digamos, de la empresa. Y las obligaciones, todo lo que se tiene que devolver, es todo lo que el empresario productor tiene que devolver, son las deudas que tiene que pagar, ya sea algún tipo de crédito, etcétera, que se pidió en el banco y demás. Y los derechos es todo aquello que signifique un ingreso para mi empresa, o sea, bienes prestados, mercaderías vendidas y demás. También es muy importante, antes de seguir avanzando, hablar de los principios contables. Los principios contables son criterios y normas para preparar y exponer la información contable. Trata de aspectos patrimoniales y financieros de la empresa y permite a los usuarios tomar decisiones económico-financieras, ¿sí? Los propietarios propios de la empresa pueden solicitar la mayor cantidad de información ampliada de la empresa. Los terceros ajenos a la empresa no pueden tener acceso a estos datos que ha generado la información, por la que solamente acceden a los estados contables, o sea, los balances generales que se hacen. Para ser útiles, los estados contables deben prepararse con el consenso de los empresarios y de los profesionales, siguiendo los criterios conocidos y de acuerdo a las leyes contables, ¿sí? Bueno, hay varios tipos de principios. Entre ellos tenemos que tienen que ser, obviamente, la información, obviamente, que se brinde y demás tiene que tener ciertas características, como tienen que ser confiables, claros, tienen que tener una excelente pertinencia. También los presupuestos generados en el medio económico serían los elementos sin los cuales no podría actuar la contabilidad. Los bienes económicos ejercidos contables y de moneda de cuenta, o sea, moneda corriente. Como el tercer principio tenemos el principio de vengado, en donde las variaciones patrimoniales a considerarse para establecer el resultado económico son las que compiten en un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. El cuarto principio es el principio de reconocimiento de activos y pasivos, en donde debe reconocerse como activo y pasivo a los bienes y obligaciones cuya evaluación de moneda corriente sea factible con un alto grado de objetividad, en las cuales también encontramos el principio de exposición, en donde los estados contables deben contener la información necesaria para poder interpretar la situación patrimonial y financiera y los resultados económicos de la empresa. También encontramos el sexto, que es el principio de evaluación de activos, en donde los activos y los pasivos deben evaluarse a valores corrientes y tener cuidado con los ajustes en épocas inflacionarias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, por último, tenemos el séptimo, que es la evaluación de inventarios, en donde la evaluación de los inventarios se hace en base al costo de las unidades que ingresan al balance, o bien mediante un sistema de costos estándar, ¿sí? Esto es muy importante, digamos, rescatarlo o enunciarlo, que vendrían a ser 7 principios. Antes de seguir avanzando y para ver, digamos, qué se necesita para hacer un balance general, que lo hace el contador,
tenemos que tener bien en cuenta lo que es una cuenta, ¿no? Una cuenta es un sistema de anotación que se utiliza para registrar las diferentes operaciones resultantes de la actividad que desarrolla la empresa. Cada cuenta agrupa las anotaciones de una misma naturaleza que se corresponden a un mismo concepto, o sea, a un mismo rubro. Por ejemplo, cuenta caja, cuenta banco, cuenta acreedor, cuenta rodado, ¿sí? En donde podemos observar en este ejemplo lo siguiente. También lo mismo acá, tenemos acá cuenta crédito, cuentas bienes de uso, en donde dentro de la cuenta crédito tenemos créditos por venta, créditos fiscales, créditos diversos. En la cuenta de bienes de uso tenemos campos, rodados, maquinarias, o sea que son todas estas anotaciones, ¿sí? que pertenecen a un mismo rubro, en este caso crédito y bienes de uso. También es muy importante hablar de los que nos ofrece, digamos, el plan de cuentas. Entre ellos, nos sirven para cumplir con las exigencias legales o fiscales. También se debe adaptar a las exigencias impositivas. También nos suministra o nos brinda información sobre el resultado económico de la empresa a partir de la diferencia entre el ingreso y lo que es el costo. También brinda información de la situación y administración financiera de la empresa. Y por último, sirve de control, sobre todo para el manejo financiero de la empresa. También es muy importante decir que cada empresa tiene sus propias cuentas y su propio plan de cuentas, y cada empresa es un mundo, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cada cuenta, ¿sí? Se divide en dos partes, ¿sí? Entre el debe y el haber, como podemos ver en el gráfico, donde tenemos columnas del debe y columnas del haber, ¿sí? Donde podemos observar acá los importes que se anotan en cada cuenta se llaman partidas. Si el importe se anota en el debe, la operación se llama débito, como podemos ver acá. Todas las anotaciones que se registran en el debe se llaman débito, y las que se registran en el haber se llaman crédito, ¿sí? Que es lo que está en la parte derecha, que sería lo que podemos observar en los gráficos en el 1 y en el 2. La acción de registrar un importe en el debe se llama debitar, y la acción de registrar un importe en el haber se llama acreditar. Hablamos de partidas deudoras y el registro está en el debe de una cuenta, y una partida acreedora si el registro está en el haber de la cuenta. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber, que es lo que observamos acá. Cada cuenta tiene que estar saldada o encuadrada, que eso lo hace a posterior el contador. Cuando los débitos superan a los créditos, el saldo es deudor, como podemos observar acá. Acá vemos que los débitos, en este caso serían 100, supera a los créditos, que serían en este caso 30, hablamos de saldo deudor. A diferencia, si es que los créditos superan a los débitos, hablamos de un saldo acreedor. Vamos acá entre 400 en el haber, y en el débito, o sea en el debe, 300. Entonces hablamos de un saldo acreedor, y la S representa, digamos, lo que vendría a ser el saldo, ¿sí? Después también podemos avanzar un poquitito, que esto es muy importante tenerlo en cuenta para hacer el balance general, que lo hace obviamente el contador, en donde observamos que tenemos dos cuentas, que son las cuentas patrimoniales y el estado de resultado. A la vez, estas cuentas, las primeras, las patrimoniales, tenemos que el balance, en las cuales encontramos tres tipos de cuentas: la cuenta del activo, del pasivo y del patrimonio neto. En el patrimonio neto, observando en las cuales tenemos el capital social, el resultado legal y acumulado, ¿sí? En los activos, a la vez, estas se dividen en los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿sí? Y después tenemos la cuenta de los pasivos, que estas se dividen en los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Acá en el gráfico les puse, por ejemplo, algunos tipos de las cuentas, pero primero hay que comentarles un poquito que la cuenta de los activos se refiere al conjunto de bienes y derechos y valores que la empresa tiene a su favor hasta el día del balance. Es lo que se tiene,
¿sí? Es lo que tiene la empresa. La cuenta del pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones adquiridas por la empresa al momento del balance, ¿sí? Siempre es al momento del balance. Es lo que debe, ¿sí? Serían los acreedores. Y bueno, la cuenta del patrimonio es lo que pertenece al dueño de la empresa al momento de realizar el balance, que resulta de la diferencia entre el activo y el pasivo, que es lo que vamos a ver acá, en donde vemos que el patrimonio es la diferencia, como podemos observar acá, el activo menos el pasivo, es lo que el dueño de la empresa tiene al momento de realizar el balance, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos, que estas vendrían a ser las ecuaciones estáticas, ¿no? de la contabilidad, ¿sí? Y a la vez, por ejemplo, yo les puse en este ejemplo número 2, acá tenemos tres tipos de empresas: la empresa A, la empresa B y la empresa C. En la empresa A observamos, como dije anteriormente, donde tenemos el activo, lo mismo que la empresa B y la C, que tienen diferentes tipos de colores, ¿sí? Que es todo lo que tengo, todo lo que tiene el productor empresario y demás, ¿sí? El pasivo es todo lo que debe, todas las obligaciones y las deudas adquiridas, digamos, ¿no? por la empresa en el momento de hacer el balance, es todo lo que se debe. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, la empresa A, que debe bastante. Vemos que prácticamente en la empresa A está en manos de terceros, ¿no? Y tiene poco patrimonio, ¿sí? Poco patrimonio. Capaz que posiblemente hubo malas tomas de decisiones, o capaz que no hubo, digamos, buena información aportada eh, por los contadores y demás al productor empresario. No tiene capacidad de liderazgo, etcétera, no supo afrontar bien, digamos, los riesgos que se asume durante, digamos, la planificación y a lo largo, digamos, de las diferentes etapas productivas, ¿sí? de cualquier tipo de cultivo agrícola. Con respecto a la empresa B, observamos que tiene mucho patrimonio, o sea, mucho capital, mucha espalda financiera, a diferencia de la empresa A. Y el pasivo es muy poco, o sea, tiene muy pocas deudas y demás. Y también esto vendría a ser algo negativo, porque capaz que tiene mucho capital inmovilizado y no está invirtiendo, tal vez. Capaz que se está tomando en ese momento, digamos, de hacer el balance, ciertos tipos de inversiones, o está analizando invertir nuevas tecnologías o herramientas para el agro que le van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, capaz debido a la escasez de mano de obra que puede llegar a tener el productor, porque es uno de los problemas, digamos, que hay en la agricultura y demás. Capaz que está por invertir en drones para las aplicaciones de fitosanitarios, ¿sí? O en otro tipo de tecnología como sensores de humedad de suelo y demás, ¿sí? O sea, capaz que en ese momento está pensando en eso, porque también no es bueno tener tanto dinero, tanto capital o tanta espalda financiera ahí nomás quieta, no es bueno eso. Siempre es bueno que el capital circule y demás. Con respecto a la empresa C, observamos que tanto el pasivo como el patrimonio, hablamos de una empresa donde está en forma, digamos, equilibrada, digamos, ¿no? Entre las tres empresas es, digamos, como que la más acertada. Capaz que el productor está bien asesorado, está tomando adecuadamente las decisiones en tiempo y forma y demás, ¿sí? A diferencia de las otras empresas. Bueno, y la flechita que está al costado, que es la que vamos a explicar acá, que nos muestra la liquidez, ¿sí? Que eso es lo que vamos a decir ahora. Como habíamos dicho anteriormente, que los activos, en los cuales teníamos los activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes es todo el dinero que se encuentra a mano, o aquellos bienes que se pueden convertir en dinero en el tiempo de un año, ¿sí? Las cuentas más frecuentes perdón, son las disponibilidades de caja, de banco, los créditos a cobrar, inversiones y bienes de cambio, en las cuales acá podemos observar, en donde podemos tener algún fardo de alfalfa, podemos tener trigo, silo, en las silos bolsas en las cuales tenemos el poroto, ¿sí? O sea que va desde lo más fácilmente convertible
en dinero, o sea, de lo más líquido, por ejemplo, que sea el efectivo, la caja, los bancos, etcétera, la venta, por ejemplo, de algún fardo de alfalfa y demás, a lo menos convertible en dinero, que serían los activos no corrientes, que son aquellos bienes que pertenecen a la empresa y son necesarios para la producción. Estos bienes no están para la venta en forma inmediata. Por ejemplo, en las cuales tenemos las tierras, las maquinarias, los reproductores, ¿sí? O sea, es dinero, pero no está en forma inmediata, o sea, no se convierte en dinero en forma inmediata como lo está, digamos, eh, la plata en efectivo, los fardos de alfalfa y demás. Demoran más de un año aproximadamente para convertirse en dinero y demás. También entre las cuentas del pasivo se dividían en los pasivos corrientes a corto plazo, que son todas las deudas u obligaciones que la empresa debe cancelar, ¿sí? Aproximadamente en un año que debe cancelar, ¿sí? Y después teníamos en las cuales acá teníamos, por ejemplo, había puesto yo las deudas, ¿sí? Las deudas, los acreedores, las obligaciones a pagar. Después teníamos los pasivos no corrientes o a largo plazo, que son las deudas o obligaciones de la empresa que debe cancelar en un plazo mayor a un año. Son todas las deudas que debe cancelar el productor empresario, o el empresario productor, mayor a un año, que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Acá lo había comentado yo también. En el gráfico se observa, ¿no? Entonces teníamos que las cuentas del activo se dividen en activo corriente y no corriente, que era de lo más líquido a lo que demora más tiempito en convertirse en dinero, en efectivo, ¿no? Lo mismo, los pasivos, que es lo que debe, o las obligaciones que debe el productor, que se dividían en los pasivos corrientes, que son las deudas o obligaciones que tienen que cancelar en un plazo puede ser de 6 meses o de un año, ¿no? Que esté dentro de esos 12 meses. Y los pasivos no corrientes, cuando tienen estas obligaciones o deudas a cancelar en un tiempo mayor a un año, ¿sí? En las cuales teníamos los pasivos. Y bueno, y más que nada lo que yo le había comentado anteriormente con respecto al patrimonio neto, que es la diferencia, que es lo que tiene la empresa entre los activos y los pasivos. Después tenemos que los activos es igual al patrimonio neto más los pasivos, y los pasivos a los activos menos el patrimonio neto, ¿sí? Y bueno, en este ejemplo número 3 le había puesto con respecto a una empresa que se llama La Tranquerita. Habíamos puesto un ejemplo donde vemos que, recordando que los activos corrientes se encontraba dentro de las cuentas de los activos, que era de lo más líquido a lo que va a demorar más tiempo convertirse en dinero, por ejemplo la caja, ¿sí? Y los pasivos corrientes tendríamos los proveedores, en donde los activos no corrientes, los rodados, que va a demorar un poquito más de tiempo en convertirse en dinero. Y el patrimonio neto, que sería en este caso la espalda financiera, que es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Es lo que tiene, digamos, es lo que queda en la empresa, lo que tiene la empresa en el momento de hacerse el balance, ¿sí? Entre activos menos pasivos. Y así sucesivamente. Y bueno, en esta diapositiva más que nada es lo que le había nombrado anteriormente, ¿sí? Las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, ¿sí? Las cuentas del patrimonio neto, en donde teníamos los diferentes tipos de ecuaciones dinámicas y las ecuaciones estáticas, que eran las que le había nombrado anteriormente. Bueno, por último decir que el balance general, ¿qué nos brinda el balance general? El balance general, recordando que es una enunciación ordenada de los bienes, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. Es un informe que organiza los datos de la contabilidad para dar a conocer la situación de la empresa. O dicho de otra manera, es la enunciación de bienes y servicios, derechos y obligaciones de la empresa en una fecha determinada, ¿sí? Es una fotografía. Bueno, y posteriormente habíamos comentado que una de las herramientas
de la, de la contabilidad era lo que era el balance general y otra el estado de resultado o estado de pérdida y ganancia de una empresa, en donde decimos que es una operación que me informa los resultados de la empresa en un periodo determinado. Es un documento que informa sobre las razones que motivaron cambios cuantitativos en el patrimonio neto. Está constituido por las cuentas de resultados, que son ventas, compras, costos y gastos de depreciación. Permite también conocer el resultado de la empresa, que resulta de la diferencia entre las ventas y el costo de producción. Además, expresa el margen que posibilita absorben los múltiples gastos operativos de administración y comercialización y también gastos financieros. El estado de resultado pone de manifiesto las causas que originan aumentos o disminuciones del capital, es decir, las pérdidas de ganancia. La forma de estado del resultado deben ser tal que brinden información necesaria sobre los resultados normales y extraordinarios para permitir una mejor evolución de la gerencia y facilitar las predicciones futuras acerca de la empresa. ¿Sí? Eso es muy importante. El estado de resultados consta en averiguar 6 etapas fundamentales, que son: cuánto vendió la empresa en el periodo en cuestión; 2. Cuánto costaron los productos que se vendieron; 3. Cuánto costó la administración de la empresa; 4. Cuánto le queda de ganancia. ¿Sí? En donde habíamos comentado al principio de la clase lo que eran los costos, ¿no? Que acá es lo que más adelante se va a ver, lo que es, digamos, la rentabilidad y demás en las posteriores clases, en la posterior clase, en donde habíamos dicho que los componentes de la misma, de los costos, son los gastos, las amortizaciones y los intereses. Sí, es muy importante recordar esto porque para sacar rentabilidad, utilidad bruta y demás se necesita, digamos, tener estos conceptos bien. En donde tenemos que los costos, como habíamos dicho, es la expresión monetaria de todo lo necesario para atraer y mantener los factores de la producción en una actividad determinada. ¿Sí? Los costos eran igual a los gastos, que son las erogaciones que se realizan en bienes y servicios que se insumen en un solo acto productivo. Y las amortizaciones son las previsiones para compensar la depreciación de los bienes durables, es decir, que se consumen en más de un acto productivo. Y los intereses, que es la retribución al capital inmovilizado durante el acto productivo. ¿Sí? En donde habíamos visto, y recordando anteriormente, donde teníamos los costos estimativos, los costos y otro tipo de costos, ¿no? O estándar. Acá le había puesto un ejemplo en donde veíamos lo que eran los estados de resultados, ¿sí? Y al costado, en el cuadro amarillo, veíamos con números, ¿sí? Que estos datos obviamente son suministrados, en donde vemos que las ventas menos los costos de mercadería vendida eran igual a lo que es la ganancia bruta, ¿sí? Y a la vez los gastos de administración menos los gastos de comercialización nos daba lo que era el resultado operativo. Más o menos los ingresos y egresos financieros nos daban los resultados de explotación. También más o menos otros ingresos y egresos nos brindaban los resultados ordinarios, ¿sí? Más o menos los ingresos y egresos extraordinarios nos daban lo que era el resultado del ejercicio. Impuestos a las ganancias, que nos quedaría, digamos, lo que es la utilidad neta. Más que nada es eso. Bueno, y posteriormente, como conclusión o para finalizar esta clase, recordando que al principio habíamos dicho que la contabilidad era una herramienta fundamental en la
en una de las etapas del proceso administrativo, que es el diagnóstico y el control, al tratarse la contabilidad como una técnica que registra e interpreta, informa de las transacciones económicas y comerciales. Esta permite ver la realidad de la empresa, diagnosticarla, y también es una herramienta del control, ya que permite detectar los desvíos y proponer medidas correctivas para poder llegar a los objetivos previamente establecidos. Bueno, más que nada es eso. Hablamos un poquito de las nociones básicas, digamos, ¿no? Introducirnos de lo que es la contabilidad, ¿sí? Bueno, damos por finalizado este cuarto encuentro y espero que le haya sido útil y que haya sido claro. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Que tengan un lindo día. Saludos.